Esta noche la economía da señales positivas y para muchos las señales más positivas en años. Por eso hoy fue un día bueno para el índice industrial Dow Jones, que subió más de 500 puntos. La razón, el costo de vida. Y es que la inflación bajó en el mes de octubre al 3,2%. Hay que tener en cuenta que estaba en el 3,8% en septiembre. Se trata de un paso más hacia el camino de la estabilidad de los precios. Según los datos de hoy de la Oficina de Estadísticas Laborales, el descenso se debió sobre todo a que la gasolina bajó de precio. Pero no todo es color de rosa en el reporte. Los alimentos y la energía mantienen una inflación alta, que es del 4%. La realidad es que el aumento del costo de vida está teniendo un impacto significativo en el comportamiento de los consumidores. La gente, usted, señor, señora, está reduciendo sus gastos en todas las categorías, centrándose en lo esencial y buscando formas de ahorrar dinero. De hecho, un artículo reciente del diario The Wall Street Journal titula "Este no es un momento para gastar dinero". Con los precios y las tasas de interés altas, es hora de que las familias se centren a ahorrar, es lo que dice el diario. Todo esto en plena vorágine de la temporada navideña, donde la actividad económica se centra precisamente en eso, en el gasto. Vamos a analizar esta noticia desde todos los ángulos posibles con nuestro grupo de panelistas. ¿Qué tal? A todos, buenas noches. Buenas noches. Me encanta verlos. Ahora, precisamente sobre el tema económico, ¿qué creen que es esta señal de inflación? ¿Que estamos a la otra orilla de la situación económica, que se salvó todo esto o no? Empiezo contigo, Bianca. Buenas noches. Buenas noches. No, yo creo que obviamente esto es algo que deberíamos de celebrar, pero a la misma vez no deberíamos de cantar victoria todavía, solamente porque esto ya ha sucedido, ¿no? En el pasado, el año pasado, en el 2021 también, justo cuando Biden estaba entrando a la Casa Blanca, estaban celebrando que la economía iba a un buen rumbo, pero entonces todo drásticamente cambió durante el verano infamoso, ¿no? Del 2021, sí, que llegamos a un punto muy, muy alto de la inflación, una cosa que no habíamos visto hace décadas. Entonces, viendo cómo el costo de vida sigue estando alto, viendo cómo muchas cosas siguen estando caras y las personas no pueden comprar casa, se les hace muy difícil pedir más dinero prestado, todo eso indica que en estos momentos todavía no tenemos una economía que está mejorando. Encima, lo que está contribuyendo también son las políticas de los demócratas, las políticas de la administración de Biden, el plan de rescate americano que ha contribuido tanto a nuestro déficit y que en estos momentos, pues, sí, el hecho que tenemos las altas tasas de interés no tan solo nos afecta a nosotros, sino también afecta al gobierno federal, que tiene que eventualmente repagar todo eso. Entonces, es como un efecto de cascada para nosotros. Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo ves? ¿Ya vas a cantar victoria? ¿Podemos saltar todos de la felicidad de que esto llegó al final? Buenas noches. No es cuestión de que saltemos de felicidad y digamos que ya se acabó todo. Es cuestión de que si estábamos a un 9% de inflación y hoy día podemos decir que estamos a un 3.2, significa que estamos mejorando. No como dice Bianca, que todavía no tenemos esta economía que está en recuperación. Esta es la economía en el mundo entero que se ha recuperado más rápido después de la pandemia y eso nadie lo puede negar. ¿Y a quién se lo debemos? A Biden y a su administración, que han estado trabajando duro precisamente para que el día de hoy estos sean los números. Me parece muy mal que hayan personas que, a pesar de que somos el país número 1 en recuperación, hayan personas que sigan diciendo que no lo somos y que sigan poniendo cosas. Si fuera Donald Trump que estuviera celebrando estos números, también Bianca lo estaría celebrando. Bueno, no, pero Heidi estaría en todo caso en contra de los números, buscando justificar otras cosas. No, yo soy mucho más objetiva que tú. A ver, Frankie, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí habría un problema en cantar victoria, evidentemente, y sí, es porque en el mes de junio, por ejemplo, fue la última vez que vimos una reducción de la inflación. En ese momento los demócratas cantaban victorias y luego durante el mes de agosto, septiembre y octubre tuvieron que evaluar y analizar números que no eran lo que esperaban. Era un aumento inflacionario nuevamente. Al final todo tiene sus costos. La inflación ha disminuido, sí, pero recordemos que la inflación es la tasa de aumento de precios. Por lo tanto, al menos que sea una inflación negativa, es decir, una deflación, seguimos viendo un aumento de precios. Y estar en el 3.2% sigue siendo por encima de los intereses de la Reserva Federal. Pero al inicio decía que todo tiene sus costos. ¿Y a qué me refiero con esto? La Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos ha tomado la estrategia de intentar en la mayor medida disminuir la inflación, pero aumentando las tasas de interés. En los últimos 16 meses han habido 11 aumentos y estamos en el punto más alto en los últimos 20 años. Eso tiene su costo, eso lo sufrimos nosotros. Así que lejos de cantar victoria. ¿Cuándo cantaré victoria yo? Cuando sea una administración demócrata o republicana, yo vea un aumento de salarios siendo ajustado por inflación.
cuando vea una inflación baja, pero al mismo tiempo también una tasa de interés que sea favorable para los consumidores, los inversores y los compradores de propiedades en Estados Unidos. Cuando igual, a pesar de todos esos criterios, también se siga manteniendo un desempleo bajo y una fuerza laboral fuerte. Cuando yo a todos esos criterios, sea con una administración demócrata o republicana, me comprometo a celebrarlo y decir que vamos en el camino correcto. Donías, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Definitivamente para poder llegar a ese punto, quizás con lo que pintaba Franklin, hay varios elementos que hay que tomar y ese proceso políticamente y económicamente definitivamente va a ser doloroso de cualquier lado que lo quiera ver. Desacelerar la economía requiere hacer lo que la Reserva Federal está haciendo para llegar a ese punto pues perfecto, ¿no? que se está pintando, o también en el tema incluso, por ejemplo, de lo que es el tema de los salarios. Entonces, hay muchos elementos, incluso podamos tener quizás una reducción del crecimiento de la economía el próximo año, que es posible que se vaya a dar, ya que la economía ha sido resistente y el consumidor pues sigue gastando de una u otra manera. Yo creo que aquí quizás esto políticamente no le beneficie o no le beneficia necesariamente a Joe Biden, pero te puedo asegurar de que si esto fuera negativo, sí le afectaría demasiado. Y hemos visto cómo ha ido cambiando, ¿no? El año pasado los republicanos estaban muy enfocados en el tema de la economía, hablaban constantemente de la economía. Hoy el tema ha cambiado más al tema de lo que es la frontera y ya no se enfocan tanto en eso porque están viendo que la economía sigue demostrando de que no solamente es resiliente, sino que se ha podido recuperar de la peor pandemia del mundo, de una guerra que está pasando, de dos temas de lo que sucedió con el COVID. Hay muchos elementos a tomar en cuenta y la economía sigue diciendo que sigue siendo fuerte. Desde la perspectiva política, ¿creen que es eso cierto, que los republicanos están alejando del tema de la economía para centrarse en otros temas porque consideran a la larga que esto no salió tan mal para el presidente Biden? No, pues sí, yo no sé a quiénes Adonías sigue en las redes sociales, pero claro, y el mismo Congreso y los mismos comités del Congreso de los republicanos todos los días están haciendo pues prioridad este tema de la economía, de cómo las personas siguen sintiendo el dolor en sus bolsillos. También se están enfocando en el tema migratorio, pero claro, porque precisamente la inmigración ilegal también tiene un efecto en la economía nacional. Entonces, todo esto tiene algo que ver, es todo intrínsecamente involucrado, pero que además todo lo que estás describiendo en estos momentos que las personas están gastando independientemente, claro, porque tienen que pagar, por ejemplo, sus biles, tienen que pagar los costos. Están viajando más también. El consumismo está al tope y precisamente por eso vemos que la inflación no baja. No cede precisamente por eso. Al final, lo más inteligente que pudiese ser un republicano, sea quien sea, estén corriendo y aspirando al cargo que sea, es hablar de la economía. Porque hoy sí podemos hablar de Producto Interno Bruto, inflación, tasas de desempleo, pero la realidad es que no hay nada más tangible como el estado económico de un país. ¿Por qué? Porque los estadounidenses, así no prendan la televisión y me escuchen a mí o a Heidi discutir, cuando van a un restaurante, cuando van a una tienda, cuando intentan invertir, cuando intentan comprar una propiedad, ven el estado económico del país y no están felices. Les van a querer decir es que son ignorantes, no entienden los números. No, no hay nada más tangible como la economía. Se siente porque lo viven directamente. Yo creo que son dos realidades que son ciertas. Una es esa, las personas. La otra realidad es la salud de la economía que nos está diciendo que está bien. Podemos solucionarlo y hacer lo que hicimos en el 2020, mandarle cheque a las personas. Y estoy seguro que todos estaríamos contentos con un cheque de $2,000 en ese momento para las Navidades. Pero sabemos el impacto de esas políticas que inició Donald Trump y el impacto que ha tenido en la economía, no solamente que estamos. De Joe Biden, porque precisamente Trump estuvo primero que a las Biden. personas en las casas indefinidamente recibiendo cheques. Las inició Trump y las mantuvo Biden. Correcto. Bien, Yo critico a los dos. Muy bien. Precisamente sobre el tema económico vamos a continuar hablando. Es el tema económico el que más importa a las familias según las encuestas en Estados Unidos. Nos comunicamos hasta ahora con el economista Sergio Ursúa. Sergio, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Sergio, dime una cosa. ¿Cómo te sientes después de este reporte de inflación? Más tranquilo que ayer. Ayer existía algún riesgo de que el dato inflacionario podía estar un poquito por arriba de lo esperado. El mercado esperaba 0,1, que ya era una meta ambiciosa. Este 0% viene a confirmar que la tendencia que habíamos observado durante septiembre se viene a confirmar, ¿cierto? Y por lo tanto una noticia dentro de, yo diría, conservadoramente positiva. Estados Unidos todavía tiene un largo camino que recorrer para poder alcanzar el 2%, que es la tasa de inflación objetivo de la Reserva Federal. Pero este 3,2% es un paso importante, es una reducción significativa, pero queda acá todavía un tramo largo, insisto. Yo creo que hay que ser moderadamente optimista. La alternativa de un aumento inflacionario por sobre lo que estaba esperando el mercado hubiese sido devastadora.
Y esto obviamente creo que le da un poco de respiro a la Reserva Federal, que se reúne en diciembre para tomar una nueva decisión. Yo creo que es una buena noticia en general. De todas maneras, los mercados en Estados Unidos cerraron al alza, el Dow con un incremento de 5 puntos porcentuales. ¿Es para tanto, es tanta felicidad, de verdad? Es que los mercados están falto de cariño. Los mercados están esperando alguna buena noticia Sí, es cierto. hace bastante tiempo. Y por lo tanto hay un poco de sobrereacción, sin duda, frente a esta buena cifra. Pero de nuevo, mañana probablemente vamos a tener de nuevo un día positivo, pero hay que esperar esta reacción. Yo trataría de acotar la interpretación del optimismo que uno puede obtener en función del resultado del mercado accionario, porque hay mucha efervescencia producto de esta cifra positiva, pero insisto, 3.2 es mucho mejor que el 9.1 que tuvimos hace un año, sin ninguna duda, alivia los bolsillos de la gente, pero el objetivo es un 2%. Y este último tramo es muy empinado. Uno puede pensar que estamos cerca, pero en los últimos metros de esta maratón las piernas pueden no sentirse. Hay que tener calma y seguir actuando con responsabilidad para poder alcanzar el objetivo político. Sergio, me llama la atención porque dices, esto es un tramo largo, el último tramo es empinado, lo último es lo más difícil. ¿Tú no crees que ya se acabó la campaña alcista de tasas de interés de la Reserva Federal? Yo creo que va a ser muy difícil para la Reserva Federal aumentar la tasa de interés. La duda es otra. ¿Por cuánto tiempo la va a mantener a los niveles que hoy día observamos? Eso creo que es la discusión de los mercados. Esta cifra creo que apunta a que probablemente la Fed no va a tener un aumento nuevo de la tasa de interés, pero la pregunta es otra hoy día, ¿cierto? Los intereses están altos, la Reserva Federal tiene una apuesta fuerte respecto de cortar la inflación, y los números empiezan a apuntar a que esto está funcionando, pero como te digo, esto es como una maratón. Claro. La última milla es probablemente la más difícil, porque las expectativas de acá no pueden estar desalineadas. La gente tiene que creer, los agentes económicos tienen que creerle a la Reserva Federal, al Banco Central de los Estados Unidos, y por lo tanto ninguna equivocación, ¿cierto?, va a poder ser permitida en esta instancia. A eso me refiero con que esta última milla es difícil. Y va de la línea con lo que dicen varios analistas el día de hoy. Por ejemplo, el CEO de Citadel decía que si la Reserva Federal empieza a bajar muy pronto las tasas de interés, va a perder un poco de credibilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Aquí hay que tener mucho cuidado. La presión política, he escuchado el panel, existe, por cierto, que la economía se active, que baje la tasa de interés, pero la Fed no puede sacrificar reputación. La Fed no puede dejarse encantar por esta cifra. Con calma, mirando la cifra, si esto se mantiene, y Powell lo decía en sus últimas intervenciones, si es que esto realmente es una contracción de la demanda, que es lo que estamos esperando, decía, nosotros vamos a estar abiertos a reconsiderar nuestras decisiones. Y todavía creo que la cifra hoy día refleja probablemente eso. Es una buena noticia para el efecto del objetivo de la Fed. Ahora, lo que va a pasar el próximo año, y ya hay que empezar a hablar del próximo año porque ya estamos a 15 de noviembre, es que es año electoral, y en año electoral la contracción es por parte del gobierno ninguna. Hay muchos incentivos para que el gobierno empiece a gastar y para que le empiece a meter plata a la economía. Y cuando se le mete plata a la economía, empiezan las presiones inflacionarias. Y cuando empiezan las presiones inflacionarias, vuelven las presiones sobre las tasas de interés. ¿Qué ves el próximo año? Lo que tú dices. Es exactamente esa la presión que enfrenta la economía. De aquí va a ser desde la economía, desde la política a la economía. Lamentablemente Estados Unidos, y esto digamos para otro programa, pero Estados Unidos tiene un problema de déficit. El gasto está en niveles históricos y por lo tanto la administración del presidente Biden va a tener un gran desafío. ¿Cómo poder conducir esta reducción en la inflación en un año de elección presidencial, en la cual el gasto tampoco se puede contraer tanto? Y aquí yo creo que por suerte tenemos a técnicos calificados, tanto en la Reserva Federal como en el Departamento del Tesoro, que van a tener que probablemente gastar horas y noches sin dormir tratando de encontrar cuál es el camino adecuado para poder alcanzar el objetivo. Sergio, muchísimas gracias por darnos esta explicación fascinante de todo lo que pasa en el mundo económico. Gracias. Un abrazo, buenas noches, que esté muy bien. Un abrazo, buenas noches.